Ministro, arrancó el 2022 y la inflación parece haberse disparado, hubo aumento de combustibles, el conflicto internacional que también empezó a tener su injerencia, digamos, en lo que es la economía de la Argentina. ¿Cuáles son las expectativas para este año, digamos, y a mediano plazo que se pueden dar en materia de empleo? Digamos, este contexto complica, digamos, el crecimiento del empleo formal que tuvo la provincia. Bueno, allí, digamos, hay que marcar una situación. De acuerdo a los estudios existentes y uno a la consulta que periódicamente hacemos desde el gobierno con el sector empresario, con los sectores productivos, el 2022 también va a ser un año de crecimiento. El cuánto de ese crecimiento va a estar determinado en gran parte por este contexto que vos describís, particularmente el tema inflacionario hoy es un tema que preocupa y que va a ser uno de los factores determinantes en materia de inversión, de empleo y de actividad, digamos. No obstante, yo creo que hay un espacio importante para seguir creciendo, particularmente en la provincia de Santa Fe hay un espacio en la industria, hay un espacio en la construcción que está motorizada hoy en gran parte por la obra pública puesta en marcha en la provincia. Yo creo que vamos a estar en un escenario del 2022 de crecimiento. Este factor, el factor de la inflación, es un factor a tener en cuenta y eso de alguna manera, a mi modo de ver, va a determinar el cuánto del crecimiento, Ujú. digamos. Si se controla la inflación, esto va a permitir algunas cuestiones que ya la vimos que se presentan como virtuosas. En primer lugar, va a permitir que el salario pueda estar por encima, si se controla la inflación, pueda estar por encima de la pauta del costo de vida. Ustedes piensen que el salario en los años 2018 y 2019 perdieron muchos puntos frente a la inflación. En el 2020 el salario quedó unos puntos, un punto, dos puntos por debajo de la inflación y en el 2021 recién fue el primer año que en términos globales el salario se ubicó por encima de la inflación. Ujú. ¿Y por qué digo esto? Porque en poder adquisitivo todavía tenemos niveles que se ubican en un 15% abajo de lo que fue el salario en 2015. Es decir, que hay un espacio para recuperar salario y con la recuperación del salario mover otro factor importante de la economía que es el mercado interno, digamos, y el consumo. Entonces, allí tenemos un espacio para seguir creciendo y también hay en cuanto a capacidad instalada de la industria y como le decía, obra pública, también tenemos un motor importante para seguir desarrollándonos. Entonces el consumo en todas aquellas actividades como comercio, como gastronomía, como servicios, que funcionan centralmente con el mercado interno. Y con los otros motores, el de la industria y de la construcción, es lo que yo veo que va a pasar en el 2022. Y el nivel de crecimiento va a estar determinado centralmente por el control de la pauta inflacionaria, digamos. Si nosotros, si la Argentina logra controlar la inflación, vamos a tener un 2022 muy bueno como fue el 2021. Ahora, ¿usted está viendo, digamos, que se están tomando las medidas necesarias como para tener un control de la inflación? Bueno, allí hay una apuesta que en la Argentina, digamos, como medida, si se quiere, transitoria, ha funcionado, digamos. Después se requieren otras cuestiones para hacerla perdurar en el tiempo. Todos aquellos acuerdos que históricamente se han celebrado entre trabajadores y empleadores, digamos, lo que se llama el acuerdo social, en un tiempo para controlar la inflación funcionan. Y durante ese tiempo, digamos, se necesitan otras medidas para ir estabilizando la cuestión inflacionaria. Hoy está aceptado que la cuestión de la inflación tiene que ver con varias causas, digamos, no hay una única causa que explique la inflación, digamos. Entonces, en la medida que se trabaje durante ese periodo sobre esas causas y se empiece, digamos, de alguna manera a notar un nivel de descenso de la inflación,
Yo creo que estamos plantados hoy en la Argentina y particularmente en la provincia de Santa Fe en un escenario que va a ser, como les decía, de crecimiento en el 2022. Ujú. Usted habló de recuperación del poder adquisitivo. Viene de cerrar una primera etapa de paritarias con los trabajadores del Estado, con los docentes, la salud pública. Eh, ¿Es posible, digamos, recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores en un proceso de inflación tan fuerte como el que está viviendo la Argentina? Digamos, esto ya empieza a tensionar lo que usted acaba de cerrar, ya lo empieza a tensionar pensando en septiembre. Bueno, el año pasado con el mecanismo que logramos acordar con los gremios, digamos, porque la paritaria implica eso, ¿no? Una negociación y un ponerse de acuerdo aún con la tensión que implica, digamos. Nosotros con el mecanismo que utilizamos el año pasado lo logramos, digamos. Nosotros ubicamos el salario público en la provincia de Santa Fe por lo menos un punto por encima de lo que fue la inflación. Y este año pensamos hacerlo de la misma manera. Arrancamos con un 22% en marzo, que es una suma importante y que permite cubrir la inflación del periodo. En mayo le vamos a agregar otro 8%, es decir, que nosotros vamos a estar llegando al mes de junio en el que se liquida aguinaldo con un 30% de incremento, es decir, que el incremento semestral, si se quiere, para que supere esta pauta del 30%, debería estar por encima del 5% mensual, digamos. Es decir, Ujú. que yo creo que en la primera parte del año lo vamos a lograr, después tenemos otro aumento en julio y revisión en septiembre. A ver, para ser claro en esto, digamos, nuestro objetivo es ir ajustando el salario a la inflación real, digamos, y por eso está la revisión en septiembre. Pero también está claro, y vuelvo a lo que conversábamos recién, que cualquier aumento nominal del salario, si la inflación no se empieza a poner en niveles más bajos, termina de alguna manera no redundando lo que tiene que redundar en el bolsillo, digamos. Entonces, funcionan las dos cosas, la paritaria, que es lo que acuerdan los gremios, en el sector público en este caso, pero en el sector privado también, centralmente, y la cuestión del control de la inflación. Son las dos variables que permiten que el salario mejore. Con la paritaria sola, digamos, es un buen inicio, pero se necesita además lo otro.